Es increíble que un canal con tan buen contenido tenga tan pocos suscriptores. Saludos, don Mauricio. No te imaginas, mira, suelo comentar el vídeo de ayer. Y ayer tuve la hora de Europa, la conversación con el eurodiputado Jonás Fernández. Con Jonás es la tercera vez que hablo, es probablemente el más entrevistado aquí junto con JM Mulet, probablemente, ¿no? O con Operador Nuclear, que también ha estado un par de veces. Pero creo que el único que ha estado 3 veces hasta ahora es Jonás, que es compañero mío, es miembro es el militante del Partido Socialista aquí en Gijón y eurodiputado. Te voy a decir cuántas visualizaciones tiene para que alucines. 1400. Es decir, un vídeo en el que realmente se hace un esfuerzo por parte de Jonás. Me decía, llego 5 minutos tarde, pues estuve en una reunión, está en su oficina, en su despacho, que por cierto no tiene lujos como los bisvirulitos de oro que usa Donald Trump. Desde su despacho en el Parlamento Europeo nos da 1 hora para conversar y contar Europa. Y lo han visto 1400 personas. ¿Qué te puedo decir? Es increíble, sí. Tampoco que puedo decir, ay, pobrecito de mí. No, igual soy muy malo comunicando. Igual no sé interesar a la gente. O igual mis miniaturas no son lo suficientemente mercadeables. No lo sé. No sé qué sea, pero esa es la realidad. Mi interés por contar Europa, además, no es por la defensa de Europa. Como tal, como si fuera yo un patriota europeo, que no lo soy. No sé, el patriotismo nunca se me dio. Es porque Europa es la esperanza. Entre Rusia, China, son dos autoritarismos poderosos, uno con poderío nuclear, el otro con el poderío económico, y una exdemocracia que se mueve hacia el autoritarismo a toda velocidad, que es la de Estados Unidos. La esperanza de la democracia está aquí, nos guste o no. A mucha gente no le gusta, pero la alternativa, toda alternativa a Europa es peor.